Agradecemos la puntualidad a todos, en realidad. Les damos la bienvenida al foro que hemos organizado con mucho cariño desde el Nau de Ingeniería. El foro se llama Ciencia y Política, Diálogos para una Sociedad del Futuro. Y como les conté al principio a algunos, nació como con la necesidad de crear un espacio para conversar sobre una relación muy importante que es para resolver los grandes problemas que ha tenido, tiene y tendrá la humanidad, como lo es actualmente la crisis climática, la crisis del coronavirus y esta relación es el diálogo que existe entre la ciencia y la política. Bueno, para conversar esto, tenemos dos grandes invitados. El primero es Cristóbal Belolio. Muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted. Cristóbal es un destacado columnista chileno, escritor, licenciado en ciencia política y abogado de la Universidad Católica. Fue candidato a FEUC el año 2003 y posee magíster y doctorado de filosofía política en la University College London. Actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez, en donde sus áreas de investigación están en la filosofía y la teoría política, particularmente en torno al pensamiento liberal y sus relaciones con la ciencia y la religión. Muchas gracias por acompañarnos, Cristóbal. En vivo y en directo desde el otro lado de la cordillera, desde Argentina, tenemos a y el uso de evidencia, que es un libro editado por el proyecto de divulgación científica latino El gato y la caja. Y como dijo, un libro abierto que podemos, después lo vamos a compartir en el chat para que lo puedan ver. Muchas gracias, Guadalupe, por acompañarnos. Partamos entonces, el foro tendrá el siguiente esquema, va a tener primero unas preguntas que preparamos con el equipo del Nau de Ingeniería y después va a estar seguido de una fase de preguntas del público donde pueden escribir en el chat, también pueden levantar la mano para hablar en esa parte y también los que nos estén viendo por YouTube, que no son pocos, pueden escribir ahí, nos van a dar las preguntas por interno, ¿ya? Así que comencemos, pues. Estamos todos listos, siendo las 8:10, comenzamos. Bueno, algunas personas argumentan que lo que distingue a la ciencia de otras formas de conocimiento es su independencia, su objetividad y su apoliticidad. Pero por otra parte, hay algunos que dicen que la ciencia, por sus métodos y fines, no puede escapar de su rol político y tampoco de la subjetividad de quienes lo hacen. Por lo tanto, para iniciar el tema, ¿cómo entienden ustedes la ciencia en este aspecto? Por favor, Cristóbal, si puedes partir tú. Fácil para empezar. Eh, es interesante todas esas expresiones eh, post-liberales, no voy a llamar anti, pero post-liberales que dicen que todo es política, que todas las formas de relación, de conocimiento, todas son políticas. Pero me parece que es relevante especificar a qué diablos nos referimos con eso, porque si no queda un poco vacío. Si todo es política, no podemos diferenciar efectivamente a qué nos estamos refiriendo. Si tú me dices que en todas las relaciones humanas y en todas las formas de conocimiento hay algún tipo de relación de poder, sí, bueno, entonces sí, puede que todo sea política. Pero yo creo que en general la ciencia no es política, no digo que no sea usada por la política, que no se vincule con la política, sino que no es política en sí misma, en dos lecturas. Y sí es política en otras lecturas, pero por lo menos las dos que yo reconozco según la cual la ciencia no es política. Primero es la versión arendtiana, podría decir. Hannah Arendt decía que hay una tensión entre los hechos y las opiniones, o los hechos y aquello que puede ser de otra forma, decía ella. Los hechos no pueden ser de otra forma. Es como cuando uno conversa con este astrofísico Neil deGrasse Tyson y dice, bueno, a los hechos no le importan lo que tú opines sobre esto. Los hechos son lo que son, tú los tomas o los dejas.
Y en ese punto de vista, los hechos serían, dice Hannah Arendt, despóticos, dominantes, coercitivos, justamente porque no permiten opinión en contrario. Y justamente la posibilidad de tener opinión en contrario es la esencia de la política. Entonces, desde ese punto de vista, la ciencia no sería política. Desde el punto de vista liberal, por lo menos rawlsiano, yo creo que también se entiende que no es política en el sentido de que es una epistemología, o al revés, es política en un sentido distinto del que usualmente otras teorías lo consideran. No es política en un sentido agonista, es política en un sentido en que es capaz de trascender las lealtades parciales, las experiencias locales, eh, las ideologías o cosmovisiones metafísicas, religiosas, y de alguna manera, por ser una epistemología pública, se conecta con aquello que Quine habría llamado una especie como de intuición natural por la evidencia, una especie de inclinación innata hacia la evidencia. Y Claro. en ese punto de vista, la gran aspiración de la ciencia yo creo que ha sido trascender justamente el partisanismo y el sectarismo de nuestros razonables y naturales sesgos cognitivos. Desde ese punto de vista yo no creo que sea política, si es que por política tú entiendes partisana. Eh, Perfecto. si es que entiendes partisana o afectada por ciertos intereses, entonces ahí por supuesto que aquellos que son más idealistas respecto de la ciencia van a tener un problema. Y Guadalupe, tú, para ti, Eh, sí, ¿cómo quizás entiendes la ciencia? me anclo un poco más en mi mirada como, digamos, con mi Como formación científico. científica. Claro. Eh, yo veo la ciencia como una manera de entender mejor el mundo, de encontrar esos hechos de los que hablaba Cristóbal hace unos momentos. Y en ese sentido es más que nada una metodología, una manera de preguntarle cosas al mundo, digamos, y de obtener respuestas de ese mundo para entender que, por ejemplo, desde que existe un cambio climático a qué factores influencian determinada situación o digamos, temas que pueden tener que ver con lo que en la universidad se suele entender como disciplinas científicas, pero que en realidad al hacer foco, que es lo que a mí me parece que es un arma poderosísima de la ciencia, ¿no? Hacer foco en esa manera de extraer hechos de la realidad y entenderlos y entender qué los afecta o en qué afectan esos hechos, eh, entonces tiene un montón de vinculación con un montón de otras disciplinas que no son las exclusivamente y llamadas típicamente científicas, ¿no? Y en ese sentido, quizás, claro, yo también diferenciaría de qué hablamos cuando hablamos de política. Recién les dije un poquito cómo era, eh, digamos, de qué hablo yo por lo menos cuando, bueno, muchos de nosotros cuando hablamos de ciencia, que es la ciencia va generando evidencias, esas evidencias se interpretan, nos permiten entender mejor la realidad, pero vamos llegando a una especie de verdad provisoria, digamos, una verdad que puede ser cada vez más fuerte, más sólida, más sustentada en evidencias, hasta llegar a un punto en donde decimos, bueno, sí, ya prácticamente esto lo podemos considerar una verdad irrefutable. Pero hay algo en la manera en la cual la ciencia aborda el mundo que tiene que ver con que esa verdad siempre está puesta a prueba y va a seguir estando puesta a prueba no importa lo que hagamos. Si aparecen nuevas evidencias, tendremos que corregir lo que nosotros pensamos acerca de esa realidad. Y como esa verdad es provisoria y es flexible, eh, la validación de los hechos también está sometido a que aparezcan nuevas evidencias o nuevas interpretaciones a veces de evidencias viejas, ¿no? Y la validación tiene que ver con cómo opera la ciencia. Entonces, no, en ese sentido, no está estrictamente vinculada con la política. Mm. Ahora, cuando retrocedemos un casillero y nos damos cuenta de que quienes hacen ciencia son científicos y son seres humanos con subjetividades, con distintas posturas ideológicas, y ahí ya, de vuelta, yo entiendo política como de una manera muy, muy amplia, que no tiene que ver con lo partidario, eh, que no sé si es lo que ustedes llaman partisano, quizás estamos refiriéndonos a lo mismo. Eh, y en ese sentido amplio, desde qué tema se investiga y qué tema no se investiga, es un tema político. Cada vez que hacemos algo, no estamos haciendo otra cosa. Y qué rumbo se decide cuando uno va avanzando en la investigación también es un tema político. Las distintas tensiones de poder
desde de dónde proviene el dinero que financia una investigación hasta cómo se comunican los resultados de esa investigación, también son aspectos políticos. ¿Va a ser algo abierto o va a estar, la información que yo genero como científica va a estar detrás de un paywall, o sea, una revista que requiere que paguemos para poder acceder a ese conocimiento? Entonces hay un montón de cuestiones que sí tienen que ver con la política en ese sentido amplio desde mi punto de vista. Perfecto. Bueno, y ahora metiéndonos un poco más en la discusión como en el contexto actual, hay momentos en que la comunidad científica y el mundo político entran en conflicto. No es raro encontrar políticas públicas recomendadas por técnicos, por grupos de expertos, que ignoran contextos políticos y sociales, como por ejemplo fue lo del impuesto verde en Francia. O también hay políticos que desconocen los consensos científicos, como por ejemplo representantes que hacían llamado a consumir el fármaco cloroquina para el coronavirus, incluso Donald Trump que llamó a inyectarse desinfectante para curarla. Bueno, frente a esto, y tomando en consideración además los desafíos que nos ha expuesto la crisis sanitaria, ¿en qué ha fallado la comunidad científica y los actores políticos, cada uno por su parte, en mantener un diálogo permanente y efectivo? Parte de Cristóbal, si puede decir Oye, algo. sí, me gustaría hacer, perdona, porque estas son cosas que requieren cierta reflexión y la gracia es que aquí nos vamos complementando e iluminando avenidas. Hay una cuestión que me ilumina a partir de lo que decía Guadalupe, que es que quizás la deformación profesional aquí influye. Yo entiendo aquí ciencia desde una perspectiva ideal, probablemente, del método científico, de ese método de ensayo y error que nos permite ir puliendo lo que tenemos hasta encontrar algo que no sea evidentemente falso, ¿cierto? O como bien dice Guadalupe, una verdad provisoria. Que es distinto a cómo se hace la ciencia en la práctica. Actualmente pueden haber una serie de intereses que hagan que a gente le importe o quiera que el resultado de un proceso o de un experimento sea X y no Y. Y por supuesto que en ese caso tú me dices, pero aquí hay cantidad de intereses políticos en juego, por supuesto que lo pueden haber, pero así como en el fútbol algunos dicen que la pelota no se mancha, yo no me creo que esa frase es de Maradona. Sí. Yo creo que un filósofo político que hace teoría ideal te diría el método no se mancha. Que en la práctica haya gente o organizaciones que traten de vulnerar casi como que esta pureza epistémica del proceso, bueno, eso no es culpa para el proceso. Como diría Platón, si los hechos colisionan con el ideal, peor para los hechos, no para el ideal. Y otra, también se me ocurre que hay una distinción entre lo político y lo científico, en la medida que lo político es esencialmente normativo, ¿cierto? Nos dice cómo vivir. Y la ciencia, a propósito de esas preguntas que le hace al mundo, como dice Guadalupe, generalmente tiene que ver con cómo funciona el mundo, cuál es la estructura del mundo, nos permiten entenderlo mejor, y eso no necesariamente es normativo. Que nosotros entendamos cómo funciona la teoría de evolución no nos dice necesariamente que tengamos que comportarnos, como alguna vez lo pensaron al principio del siglo XX, como darwinistas sociales. Entonces, dicho eso, creo que es importante hacer también esas, Dejarlo esas claro. distinciones. Sí. Respecto de cómo la política debiese valorar o incorporar el insumo científico, esta es una estupenda pregunta. ¿Cuál es el valor de la ciencia o de los insumos científicos, del conocimiento científico, en una democracia? Porque la gracia de una democracia es que somos todos iguales, políticamente Claro. iguales. Y la gracia de la ciencia es que le reconocemos a algunos que han perfeccionado esto que para algunos es una habilidad potencial, y hay otros que dicen que no, que es algo completamente distinto, pero la gracia es que en la ciencia tú le reconoces a algunos ciertas credenciales epistémicas que el resto no tiene. Yo no pretendo saber lo mismo que que el epidemiólogo o que el meteorólogo. Yo con suerte entiendo cuando me dicen que cómo funciona el cambio climático. Y por más que uno trata, el ego, el que no está entrenado para entender ese lenguaje, sencillamente como que de alguna manera tiene que confiar en la autoridad epistémica del tipo que sabe más. Entonces, hay una tensión, creo yo, ahí entre la lógica democrática y la lógica científica. A pesar de que hay ciertos esfuerzos por hacer que la ciencia sea más democrática y más participativa e incorpore, como dices tú, otras miradas, yo creo que la ciencia puede complejizarse en ese sentido, pero finalmente es el rol de la política el tomar decisiones. Dicho de otra manera, por lo menos en el lenguaje liberal, la ciencia es una razón pública
pero no es la única razón pública. Si tú mañana me dices, como experto en cambio climático, que yo tengo que cerrar todas las minas de carbón de mi país, y después lo consulto con los alcaldes, por ejemplo, y hay 15 que me dicen que si yo las cierro mañana, esas ciudades se van a ir al carajo, desde el punto de vista económico, social. Bueno, eso también es una razón pública. La crisis económica, social, el desempleo. Entonces, lo que hace finalmente la autoridad política es considerar los distintos insumos que se le presentan para tomar decisiones, insumos que, insisto, desde por lo menos la conceptualización liberal, que sean razones públicas, y pesarlos, y medirlos, y combinarlos. Desde ese punto de vista, yo no creo en la tecnocracia, nos hemos puesto bien tecnocráticos en los últimos días, no creo que los expertos sean los que deban gobernar. Los procesos de mediación política son relevantes porque incorporan otras razones públicas que no son necesariamente científicas. Ojalá que nunca sean anticientíficas. Pero hay otras consideraciones que proveen otros campos del conocimiento que deben ser incorporadas en la ecuación, en la juguera de las decisiones políticas. Perfecto. ¿Y Guadalupe, por tu parte? Sí, también me quedé con esto de la doble mirada a partir de nuestras formaciones y de nuestros recorridos, que es sumamente interesante. Diría que hay algo en la pregunta, no me acuerdo qué palabra usaron, si falló, fracasó el diálogo. ¿En qué ha fallado? Bueno, yo no creo que haya fallado porque no creo que, digamos, que esto ya haya terminado. Hay tensiones, hay avances, hay retrocesos, hay experiencias que salen mejor, experiencias que salen peor, y creo que hay todavía mucho por aprender de estas experiencias justamente para mirar hacia adelante y tratar de hacer las cosas mejor para la próxima, ¿no? Y en ese sentido, sí, me parece que es esencial un diálogo entre la ciencia y la política. Sobre todo ahora estamos hablando de política, por lo menos como yo lo interpreto, más que nada como los tomadores de decisiones en el mundo político. Diría que es clave que la ciencia, o bueno, que el conocimiento logrado por la ciencia informe a las decisiones en política pública, no que las determine. Quizás hay algunos ejemplos, es cierto, de algunas recomendaciones que han tomado científicos y que terminaron directo, sin ningún tipo de traducción ni de matiz, en políticas públicas que se definieron y que fracasaron. Y eso tiene que ver no con que el diálogo esté fallado, sino con que cuanto más complejo es el problema, y los problemas que un decisor en política tiene que abordar son generalmente muy complejos. Cuanto más complejos son, más multidisciplinario debería ser el abordaje al tomar la decisión. Hoy, ojalá pudiéramos decir, desde mi perspectiva, ojalá pudiéramos decir que está fallando el diálogo entre la ciencia y la política, porque eso casi que implicaría que se está tomando en cuenta a la ciencia para las decisiones en políticas. Y eso no es cierto en muchísimos casos. Hay muchos casos en los cuales los políticos deciden ni siquiera digo con mala intención, sino sencillamente porque hay incentivos de la política que no concuerdan con los incentivos de otras disciplinas. Entonces, hay ejemplos en los cuales han funcionado muy bien comités interdisciplinarios que generan evidencia, que traducen la evidencia hacia los políticos para que luego los políticos sí tomen una decisión que esté informada en esa evidencia. Ahora, cambio climático justamente es un ejemplo extremadamente complejo. Es quizás de las cosas más complejas que tenemos que resolver hoy como humanidad, porque es cierto, desde el punto de vista del calentamiento global, digamos, del cambio climático en sí mismo, está claro lo que ocurre, está claro cuáles son las causas, pero tampoco podemos destruir la industria, no podemos destruir poblados, o sea, lo que hay que hacer para resolver esos problemas tiene que ser balanceado de alguna manera. Ahora lo que estamos viviendo con COVID-19 es todavía, para mí, un ejemplo todavía más complicado. Y el problema que tenemos hoy es que ni la evidencia es clara, porque estamos generando evidencia en tiempo real. Hay una cantidad abrumadora de información nueva cada día, y los que toman decisiones, ya sean los distintos gobiernos nacionales o provinciales o locales, o la Organización Mundial de la Salud misma, está cada día decidiendo en función de lo que se conoce o no conoce, con toda la ambigüedad que tiene que ver con el proceso de generación de evidencias.
para que esto mejore, digamos, como luz de esperanza, quizás, creo que hay que enfocarnos en dos ejes principales. Primero, en mejorar, digamos, en que antes de tomar la decisión, realmente se haga un esfuerzo en recopilar esa evidencia, entendiendo no solamente qué se sabe y qué no, sino con cuántas fortalezas se sabe, o qué pasa si yo decido esto y dentro de un mes nos damos cuenta de que esta evidencia no era tan así y deberíamos haber decidido otra cosa. La medicina, que también es un ejemplo de situación compleja en donde la evidencia importa, pero también hay otros factores que se toman en cuenta para cuando un médico define qué tratamiento va a recibir un paciente. La medicina ya, digamos que resolvió, no sé si resolvió, pero está más avanzada en este recorrido y suele hablar de usar la, la mejor evidencia disponible. Y ese disponible es clave. Es lo que decido con lo que sé hoy, con la mejor evidencia que tengo hoy. Y si dentro de un mes tengo más evidencia, y bueno, decido de vuelta. Pero en su momento no es que decidí mal, decidí lo mejor que podía con la información que había. Si la política hoy estuviera más entrenada, el mundo político, y le diera más la bienvenida a las evidencias, quizás no, eso no es garantía de éxito. No es garantía para nada de que las decisiones que se tomen sean perfectas, pero van a estar enriquecidas en evidencia, van a tenerlas más en cuenta, o por lo menos van a decir, sí, yo sé que esto es lo que debería hacer, pero dada esta situación concreta, este contexto, la verdad es que no lo puedo hacer en este momento o no lo puedo hacer en este lugar. No es seguir ciegamente lo que dice la evidencia, pero sin duda incorporarla. Y lo otro que creo que hace falta, el otro eje importante, que no es tanto de la política, sino más que nada de la sociedad y de la educación en ciencias, desde pequeños hasta más grandes, tiene que ver con que tenemos que entender que la ciencia nunca nos va a dar respuestas ciertas, con total, digamos, de una manera dogmática. Las respuestas tienen matices, las respuestas pueden cambiar, y esto que les comentaba antes del proceso científico, es muy poco conocido en la sociedad, y es un problema que sea poco conocido, porque hoy muchos dicen, bueno, la Organización Mundial de la Salud un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, entonces no saben de qué hablan, y bueno, es como estar a ciegas. Pero no, la Organización Mundial de la Salud está decidiendo con la mejor evidencia disponible, y cuando cambia algo, va para atrás, va para adelante. Y eso es la ciencia funcionando bien, no la ciencia funcionando mal. Y hay una cuestión de percepción pública de la ciencia que todavía requiere bastante más trabajo, por lo menos desde, digamos, como lo miro yo. Entonces, en ese sentido, para mejorar ese diálogo y para que todo esto, digamos, pueda comunicarse de una manera más efectiva y más productiva, por supuesto no son cosas para cambiar ya ahora de un día para el otro, pero digo, como mirada a largo plazo es que nuestras clases políticas tengan por lo menos una leve formación de cómo funciona la ciencia y de qué puede aportar la ciencia y la reclamen antes de tomar decisiones, y también que la ciudadanía, desde nuestro pequeño lugar, desde el voto hasta la participación ciudadana, entienda que estos idas y vueltas son parte del proceso y que, bueno, que la alternativa es todavía peor, es todavía ir más a ciegas que de esta manera. No sé si me Claro. hice entender. No, muy bien, muy interesante lo que comentaste sobre qué es la ciencia en este caso del coronavirus, que es lo mejor disponible en el instante. Quería hacerles un comentario pequeño sobre el día de ayer un investigador chileno hizo una entrevista en La Tercera, Pedro Engel, que criticaba un poco quizá el actuar del gobierno de Chile diciendo, Eduardo Engel, me corrigen, perdón, Por favor. criticando un poco al gobierno de Chile de que se estaba tomando la decisión y luego buscando la evidencia, que de su punto de vista lo encontraba incorrecto, que lo primero es ver la evidencia, como tú dijiste, Guadalupe, ver la evidencia disponible, como, ¿qué opinan de estas situaciones, por ejemplo? No sé, Guadalupe, si quieres comentar que tiene mucha relación con lo que comentaste recién. Bueno, sí, por supuesto no voy a hablar de lo que está pasando en Chile porque desconozco, Sí, no no. es mi lugar. Eh, no sé qué están decidiendo o qué no están decidiendo, pero este fenómeno existe, el de tomar primero la decisión y luego buscar la evidencia. De hecho, se conoce como, bueno, no importa, tiene muchos enfoques, pero digamos,
se lo suele llamar como, en vez de evidencia, en vez de política basada en evidencias, que es como lo que nosotros querríamos, estamos promoviendo, es evidencia basada en política, ¿no? O sea, a partir de la decisión en política, busco la evidencia que concuerda con esa decisión y que la sustenta ex post. Claro. Bueno, eso es algo que se puede hacer intencionalmente y también se puede hacer sin darnos cuenta debido a un montón de sesgos cognitivos, como que mencionaba Cristóbal antes. No siempre hay mala intención. Y a veces realmente las tensiones que hay en un momento para tomar la decisión vuelven muy difícil pensar con claridad. Por eso también confío mucho más en un comité interdisciplinario que informa, que trabaja de una manera, digamos, como regulándose mutuamente, que en el decisor aislado que no conversa con nadie, ¿no? Y en esto de que importa, digamos, de que podemos no darnos cuenta de que estamos haciendo eso, de decidir primero y buscar las evidencias después, es un fenómeno que en psicología cognitiva se conoce como razonamiento motivado, que es un razonamiento motivado por las opiniones propias, por las decisiones propias, por los puntos de vista propios que hacen que directamente no nos demos cuenta de que estamos rechazando información que no concuerda con lo que nosotros pensamos y que estamos como priorizando información que sí concuerda. Razonar de esa manera es inevitable en un punto porque es algo propio de la humanidad, pero digamos, en un punto con mejor metodología de chequeo mutuo y con más personas mirando el mismo problema y conversando y teniendo diálogos productivos, hay más chances, digamos, de no caer en esas trampas, ¿no? Pero bueno, toda esa respuesta es muy general sin meterme en el caso concreto de Chile. Muchas gracias, muy bien. Y Cristóbal, por tu parte. No, yo creo que lo que describió Guadalupe es exactamente lo que estaba diciendo Engel ayer, que es esta idea de que el gobierno tuvo distinta evidencia ante sus ojos y finalmente decidió creerle a aquella que confirmaba el curso de acción que ya se estaba tomando. Claro. Decidió creerle a ella que confirmaba eh, sus nociones preconcebidas. Y yo siento que aquí Guadalupe es como mi alma gemela, porque yo llevo hablando de esto en redes sociales hace años. Me han tachado de amarillo por eso, pero me parece que reconocer la prevalencia del pensamiento tribal es el primer paso para tratar de hacer algo al respecto. Una de las grandes promesas de las redes sociales e Internet en general era que nos iba a abrir un mundo de conocimiento, un océano de información donde nosotros íbamos a poder complejizar nuestras miradas, pero en el fondo, gran parte de lo que ha ocurrido, y la misma Guadalupe lo ha dicho en otras ocasiones, hoy día estuve revisando un poco las cosas que ella ha hecho y lo dice de manera muy parecida a como yo lo he dicho en otras ocasiones, creo. Uno finalmente se junta con los que piensan igual, y uno refuerza las ideas que uno ya tenía y encuentra inteligentes aquellos que confirman lo que tú ya querías pensar. Y es interesante porque eso nos desafía un poco el modelo estándar de que nuestra mente evolucionó para encontrar la verdad. Lo más probable es que hayan evolucionado para sobrevivir y eso muchas veces significaba estar de acuerdo con la tribu, que te protegiera el lote. Es mejor estar equivocado con la tribu que estar en lo correcto solo, porque solo te comen los tigres. Entonces, me parece que eso opera todo el rato. Entonces, lo que es interesante lo que hace Guadalupe, porque describiendo que eso es lo que ocurre, y según la psicología cognitiva, eso es lo que ocurre, hay toneladas de literatura justamente en el último tiempo de esto. De que el conocimiento pareciera ser una construcción social en ese sentido, que nos permite estar ¿cómo se llama?, con las certezas que nos provee el pertenecer a un grupo que ve la vida como nosotros y tener ojalá lo más claro posible quiénes son los malos. Porque eso además te entrega como una tranquilidad de espíritu. Ah, ok, no soy yo, son los de allá, nosotros somos los de acá. Entonces, describiendo eso, Guadalupe lo que hace muchas veces es decir, pero sabiendo que esto es así, eso no significa que necesariamente deba ser así. Entonces, el rol de la política, creo, es, o debiese ser, tratar de buscar las maneras de ir horadando, flexibilizando, erosionando esta lógica tribal y construyendo los puentes que finalmente son los que construyen las convivencias civilizadas y pacíficas. Y encontrando ciertos puntos. Esto no significa negar la naturaleza del conflicto, ni mucho menos. Significa reconocerla, significa canalizarla,
entender que existe. Ahora, hay una cuestión que me parece súper interesante que salió de la discusión, que la pregunta que le hiciste a Guadalupe Ignacio, Sí, que, porque no sé si se han dado cuenta, pero hay mucha gente que ha escrito en el último tiempo, o ha aparecido mucho en el último tiempo respecto de quiénes lo están haciendo mejor respecto del coronavirus. Y si es claro. que acaso los populistas serían mejores o peores, o si la democracia sería ideal o no para encarar estos problemas. Y me parece que son todas discusiones válidas, ¿eh? Algunos tienen ciertas posiciones, otros tienen otras. Yo creo que hay distintas hipótesis en competencia, por así decirlo, para explicar este fenómeno que Guadalupe denomina de la posverdad, o de los sesgos cognitivos, o el razonamiento motivado, más allá del argumento evolucionista, que es este argumento que hemos hasta el momento destacado con Guadalupe. Yo creo que hay también una hipótesis populista, y populista aquí no lo digo en el sentido mufiano, que yo sé que es relativamente influyente en el Frente Amplismo, sino que me refiero a que hay cierta dinámica de la acción política que necesita radicalidad en la acción, hacer cosas rápido, lo mencionaba Guadalupe, pero la lógica de la ciencia es la criticalidad, es la criticalidad de la reflexión científica. Y muchas veces esos dos tiempos no van ajustados. Los tiempos de la política son distintos a los tiempos de la ciencia. Y eso es interesante considerarlo. Yo pongo a veces el ejemplo que me gusta, que es el de Víctor Orbán, que es el líder de Hungría, de hace ya varios años, el líder Tiene populista histórico. ya de manual, Sí. que él le gusta decir que él tiene una democracia iliberal, y él siempre dice que hay dos tipos de personas. Cuando se pincha la rueda de un auto, o no, perdón, cuando un auto se cae al barranco, dice, hay dos tipos de personas, las que se quedan en la cuneta pensando cómo sacarlo, y las que se ponen a empujar. Y él es de la segunda. Pero no tenía idea si empujar puede meter el auto más adentro del barranco. Lo que a él le importa es no quedarse sentado pensando, sino que actuar. O sea, a eso me refiero con la radicalidad de la acción política, que puede tensionar, me explico mejor, está en tensión con la criticalidad de la racionalidad científica. Y también yo creo que no nos olvidemos, Guadalupe, también de otro mundo que tiene una relación relativamente tensa con la ciencia, que es el mundo libertario. Mundo libertario quizás más de derecha, que de alguna manera siente, o confunde, mejor dicho, el consenso científico con la verdad oficial. Entonces siente que de alguna manera, si tú le dices que el cambio climático es real, causado por la mano humana, ellos te dicen que van a ser escépticos frente a eso, porque eso vendría a ser como una especie de actitud moral anti-autoritaria. Ellos, como que, por eso digo que confunden consenso científico con verdad oficial, así como cuando en 1984 te obligaban a decir que 2 más 2 era 5. Ellos sienten como que de alguna manera le están haciendo eso, entonces ellos quieren ser como estos héroes epistémicos que se rebelan frente a la verdad oficial. Un poco, y es interesante porque ahí ellos se sienten que son los Galileos frente al colegio de cardenales, como al revés la historia. La verdad me dará la razón. Nos daremos cuenta más adelante que todo esto del cambio climático era un tongo. Claro, y por eso dicen, bueno, pero mantengamos la competencia abierta. Y eso para el mundo que es como sensible a estos debates, me parece que también nos ponen en una encrucijada, porque Guadalupe ha defendido también mucho la libertad de expresión. Y es interesante ver cómo dialogamos con el negacionismo científico en un contexto de libertad de expresión. Yo me acuerdo que hace un poco tiempo atrás, en La Tercera, le hicieron un reportaje, a pesar de que era como una sección de tendencias y no científica, a los tierraplanistas chilenos. Mucha gente se enojó en redes sociales, como, ¿cómo le dan espacio a estos tipos? Eh, También hicieron los de las yo, vacunas. yo sentí que los habían ridiculizado, pero mucha gente se enojó porque siente que el darles el espacio es automáticamente abrir la posibilidad que persuadan a gente. Y yo creo que no tenemos todavía una posición muy resuelta al respecto. Yo creo que hay que dárselos igual, porque soy más miliano en eso, creo que el error como que adquiere más relevancia en el contraste con la verdad, pero hay gente que dice que no. Por el contrario, puede que vaya ganando fuerza mañana y el terraplanismo sean, en vez de
el 1% sean el 15% gracias a esas publicaciones. No lo sé, pero es una discusión interesante. Sí, de hecho, quiero como fijarme un poco en esa discusión y en específico hacerle la pregunta a Guadalupe, que Guadalupe en su charla TED, ella menciona algo como de cómo uno se debe comunicar con las personas, por ejemplo, negacionistas, no sé, del cambio climático, como tú dijiste, los terraplanistas. Si podrías ahondar un poco en eso, ya hablaste un poco también del tema de los sesgos que tiene uno, pero sobre cómo comunicarse estos negacionistas. Sí, bueno, ese es el tema que básicamente me está obsesionando en los últimos tiempos, porque siento que hasta que no destrabemos como sociedad eso, estamos complicados. Para responder la pregunta, trataría de separarla en una cosa es nosotros comunicándonos uno a uno, digamos, en una conversación de iguales, de ciudadanos comunes, digamos. Eso es un tema. Una cosa distinta es el Estado, por ejemplo, comunicando hacia la sociedad o un medio de comunicación profesional comunicando, que eso me parece que es diferente. En la comunicación uno a uno, la mayor parte de mi experiencia tiene que ver con hablar con personas que dudan de las vacunas y ya fueron años de eso. Sí. Y la manera de comunicarnos que funciona, primero, ¿cuál es el objetivo de esa comunicación? En un punto, bueno, hay un objetivo de conocernos mutuamente, de entendernos mutuamente, las posturas digamos, de los que participan en la comunicación, pero sabiendo que las vacunas funcionan, que por supuesto hay algunas situaciones concretas en donde una persona no debe recibir determinada vacuna, hay un montón de cuestiones médicas que eximen de recibir una vacuna, y entendiendo el enorme beneficio individual y social que producen las vacunas, ¿cómo hacer ante una persona que no quiere vacunarse o no quiere vacunar a sus hijos? Yo, digamos, amo las vacunas, pero no de una manera fanática. Por ejemplo, ahora hay algo que me preocupa muchísimo y nos está preocupando a muchos de En los este que nos minuto dedican. todos la amamos, la estamos esperando. Bueno, ese es un tema. Hay una carrera tan grande con esta vacuna, con la vacuna digamos, contra este coronavirus. Hay mucho dinero puesto, muchas presiones, no son solamente presiones sanitarias, ¿no? Hay presiones económicas, hay presiones políticas, que quiero que estén mirando muy bien todos los ensayos clínicos, que toda la información sea transparente, porque llega a salir una vacuna que tenga algún problema, y no solamente vamos a tener problema con esta vacuna, sino que vamos a perder la confianza de la humanidad en las vacunas. Entonces hay muchísima responsabilidad en esta vacuna que se está haciendo con fast track Sí. tremendo, pero también con muchísimo cuidado hasta donde sé. Pero digamos, hasta que eso no lo tengamos claro, no es que la primera vacuna que aparezca así mágicamente va a resolver el problema. Tenemos de una manera, digamos, las personas que se encargan de generar estas vacunas y de ver si realmente funcionan y son seguras, tienen que ser extremadamente cuidadosas para que no solamente funcione, obviamente, para prevenir esta enfermedad que nos alteró a todo el mundo, literalmente, sino que realmente no aparezcan sorpresas desagradables, ¿no? Digo que no soy fanática a ese nivel de decir cualquier vacuna va a estar maravillosa. Pero la manera que funciona para persuadir a una persona de vacunarse tiene mucho más que ver con cómo nos acercamos emocionalmente a esa persona, con no ridiculizarla, no decirle que es una persona estúpida o que es una persona que quiere matar a sus hijos porque decide no vacunarlos. Eso es ridículo. No solamente no funciona, no es así. Las personas que no vacunan a sus hijos no es que los quieren muertos, obviamente. Pero bueno, hay muchas personas partidarias de las vacunas que son realmente agresivas con estas personas negadoras. Pero bueno, la mayor parte de quienes no se vacunan pudiendo hacerlo, de los que desconfían, solamente desconfían. Y a veces por motivos que tienen cierta validez, porque les pasó algo antes, etc. Pero después hay un pequeño grupo que son los negadores anticiencia, antivacunas, fanáticos, que son los que cualquier cosa que aparezca en un medio de comunicación a favor de las vacunas, cooptan los comentarios de los lectores o comentarios en los videos de YouTube, diciendo, porque esta persona está comprada por las farmacéuticas y nos quieren envenenar a todos. Y, esas personas tienen mucha dedicación a militar un movimiento, digamos, una cosa antivacunas, pero no es la de la mayoría.
Pasando de ahí a lo que es negadores de cambio climático, es cierto que en Estados Unidos hay un cierto, digamos, bastantes personas que niegan la existencia de del cambio climático y que tienen posturas, sí, no sé si libertarias, pero bueno, tienen mucha coincidencia con Partido Republicano, no total tampoco, no es para estereotipar, y tampoco, digamos, la mayoría de los republicanos está, digamos, dice que sí existe el cambio climático, es una minoría de la que estamos hablando. Pero no es que los negacionistas son siempre como de la misma ideología. En cambio climático pasó eso porque en Estados Unidos, concretamente, bueno, por unas cuestiones que no vienen al caso, y va a ser muy largo contarlo ahora. Pero después, por ejemplo, el terraplanismo, los que piensan que la Tierra es plana, es otra cosa también, es otra cosa distinta. Hay personas que creen que la Tierra es plana, son 50 personas. Posiblemente sigan creyendo eso. Las razones por las que creen eso tienen, según las investigaciones que hay, no son investigaciones de nuestros países latinoamericanos, que casi no investigan estas cosas, sino de países europeos o de Estados Unidos. La mayoría de las investigaciones muestran que estas personas es como que cayeron en esa creencia porque se sintieron contenidos por esa comunidad que los incorporó con amor y con respeto. Cuando del otro lado reciben rechazo, burlas, etc., lo que hacemos es reafirmarlos en esa comunidad que los acepta. Entonces, volviendo y también tomando algo de lo que decía Cristóbal, si bien yo soy súper partidaria de la libertad de expresión, creo que un medio de comunicación profesional tiene que tener una responsabilidad, digamos, hay accountability en lo que muestran o no muestran. No es alguien más que se está expresando, es un medio con una responsabilidad. Y cuando un medio decide presentar al terraplanismo para que los demás se burlen, eso no es honesto. Si lo está presentando como uy, miren qué idea interesante, quizás la Tierra es plana y nunca nos dimos cuenta, tampoco está bien, porque eso es algo que ya sabemos, un medio no puede presentar algo como una idea que sabemos que está desacreditada desde las evidencias, como algo candidato, digamos, a ser tomado con seriedad. Porque ahí sí, y ahí quizás no concordamos con Cristóbal, hay evidencias, no son tampoco tan claras, así que no me quiero agarrar a estas evidencias como con muchísima fuerza, de que cuando un medio de comunicación muestra, por ejemplo, el panel de una persona a favor de las vacunas y una persona en contra de las vacunas, o lo mismo con el cambio climático, a ver, el peso de la evidencia está para una de esas dos posturas, y la otra no tiene evidencia detrás. Pero cuando un medio de comunicación lo muestra como si fuera yo estoy a favor, yo estoy en contra, la ciudadanía cuando recibe eso, y después se estudia cuál es la percepción de la ciudadanía luego de ver por ejemplo, un programa de televisión, se confunde. Dice, bueno, pero si hay alguien en contra de las vacunas, yo también puedo estar o a favor o en contra. Y como en general esos programas de televisión no muestran la evidencia ni dicen con claridad por qué una postura es más fuerte y la otra menos fuerte, queda ambiguo y terminan generando, aparentemente, con todos los disclaimers del caso, cierta confusión. Entonces, ahí no me gusta callar a nadie, pero creo que un medio tiene que ser sumamente cuidadoso cuando presenta este tipo de ideas, ¿sí? Pero eso es un medio. Uno a uno nosotros no hay que ridiculizar a nadie, no podemos tratar a nadie mal, y sí podemos atacar sus ideas, pero no a la persona. Esa es por lo menos mi postura. Mira qué interesante que en YouTube y por el chat de Zoom hay dos preguntas muy parecidas. Vivian Schmidt-Hebel pregunta, ¿hay que darle espacio también a discursos que incitan la violación a derechos humanos? ¿O la ciencia o puede tomar una postura crítica ahí? Y también Francisco Terovich dice como, ¿qué pasa con el negacionismo político? ¿Cómo abordarlo? Y yo creo que pueden estar parecidas. Si Cristóbal, ¿puedes cómo abordarle esas preguntas? Te lo puedo repetir si quieres. Sí, no, o sea, las entendí. Antes de pasar a ese negacionismo que pareciera ser más evaluativo, valórico, no me gusta mucho la palabra valórico, o moral. No sé si parece que di a entender como que yo estaba a favor de que en un programa existieran ambas miradas en temas como el terraplanismo. No es el caso. Bueno, yo tampoco interpreté eso. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo único que digo es que para aquellos que nos importa la libertad de expresión
y a aquellos que de alguna manera compartimos eso que decía John Stuart Mill, de que aunque sean las opiniones erróneas, tienen derecho a ser expresadas en público por distintas razones, ya sea porque finalmente el agregado va a ser mejor para la ciudadanía o por otras razones. Me parece que es interesante este caso, justamente porque mucha gente cree que como son temas tan evidentemente superados, no debiesen tener espacio. Y a lo que yo me refería, Guadalupe, es que cuando apareció esa nota en un diario chileno sobre los tierraplanistas, que, insisto, por eso yo digo, yo no digo que no digo que lo hayan ridiculizado, no lo hicieron. Lo que digo es que la nota apareció en un segmento de vida y tendencias, no en un segmento de ciencia. Y por tanto a mí no me pareció nada de terrible, me pareció como ilustrativo entrar a conocer la dinámica social de ese mundo, que para mí es una curiosidad, para mí son como los Amish. Entonces, no sé, pero mucha gente en redes sociales era como, no puede ser que la Tercera haga este reportaje, y yo esa crítica no la compartí con esa vehemencia, eso solamente era el punto. Hay un súper buen documental que confirma, yo creo, lo que dice Guadalupe sobre los tierraplanistas, que se llama Behind the Curve, que estuvo en Netflix, no sé si todavía sigue, y este documental, como digo, confirma esta idea de que más que argumentos científicos para sostener la tesis, era importante darle cierta racionalidad a esos argumentos porque te permitían ser parte de una comunidad, pertenecer. Y el estatus social que tú tenías dentro de esa comunidad mostraban, por ejemplo, los congresos tierraplanistas. Eran más de 20 personas, eran, no sé, 300. Pero esas 300, una vez que llegaban al congreso tierraplanista, se sentían como una Comic-Con del negacionismo, por así decirlo, y se sentían como reafirmados, porque ellos seguramente en sus respectivos lugares debían ser unos bichos raros. Y se juntaban con otros que les proporcionaban respeto, estatus, y yo creo que eso también es súper importante a propósito de algo que la misma Guadalupe ha sostenido, lo vi hoy día en tu TED, de que para muchas personas las ideas que tenemos sobre ciertos temas no delatan solamente lo que pensamos, sino lo que somos, de alguna manera. Y yo creo que con estos grupos pasa un poco eso. Ahora, hay otras razones para ser negacionistas sobre otras teorías científicas, por ejemplo, la teoría de la evolución. Yo hice mi tesis doctoral sobre creacionismo, creo que no se debe enseñar en los colegios públicos, pero me llama la atención de que, por ejemplo, en países como Irán o Arabia Saudita o Turquía, con Erdogan actualmente, no se enseña la teoría de la evolución porque se considera que el darwinismo es una teoría imperialista de Occidente. Pero hay otros, como en el Bible Belt norteamericano, que creen que te lleva a un rampante ateísmo y por ende a la inmoralidad. Creer en la evolución te hace inmoral. Y hay otros que creen que ciertas creencias religiosas son, como dice un filósofo de la religión que se llama Alvin Plantinga, muy destacado, las creencias religiosas son propiamente básicas, dice él, y no requieren evidencia. Y por lo tanto, tú tienes que ser capaz, por así decirlo, de tener un derecho de salida, un derecho a optar por salirte de la ciencia convencional, si es que algunos aspectos de esa ciencia convencional colisionan, chocan con tus creencias propiamente básicas. En este caso, por ejemplo, si tú realmente crees que Jesús resucitó a los 3 días y eso no es metafórico, sino que es literal, y etcétera, etcétera, y la ciencia te dice, no lo puedes decir hoy día porque tiene como hacerlo, pero te dijera, no, esto no fue un milagro, esto se explica de tal manera, tú tendrías el derecho, como cristiano, dice Alvin Plantinga, de salirte de ese pedacito de la ciencia y acogerte a algo así como una especie de ciencia teísta o ciencia cristiana. Los indios tienen esta idea de la ciencia védica, que es una idea mucho más nacionalista. Si algún pedazo de la ciencia convencional no te satisface, siempre puedes retirarte a tu ciencia nacional. Entonces es importante ver que las razones para el negacionismo no son monolíticas ni unívocas. Hay distintos tipos de negacionismo. En la izquierda, por ejemplo, que casi todos estos casos son de derecha. La Guadalupe mencionó el caso de los republicanos. El antivacuna es más distinto. Antivacuna, por ejemplo, en California es todo el mundo hippie que lo apoya. No creo que ellos voten por la derecha. Pero, por ejemplo, transgénicos.
o la seguridad de los alimentos genéticamente modificados. En la izquierda, la que generalmente confunde la crítica a Monsanto como comercializador de las patentes con la crítica a la seguridad de la propia tecnología, y se ignora muchas veces que prácticamente todo lo que consumimos ha estado cross-polinizado y se ha mezclado genéticamente. Respecto del negacionismo normativo o político, por ejemplo, yo o sea, a ver, esto es una posición ya normativa, política. Yo no creo que se deba penalizar a la gente que piensa algo que sea profundamente impopular, eh, si es que probablemente las maneras en que lo dice o que lo expresa sean respetuosas y no busquen incitar el odio. O sea, creo que hay ciertos contextos para hacer esto de alguna manera más razonable. Hay una gran película que se llama Denial, creo, que es una película que se trata de un historiador de Oxford que niega el holocausto. No sé si la vieron. Eh, 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 Raquel Weisz, creo que se llama Rachel Weisz, creo que es la actriz. Ella es una investigadora judía que dice que este tipo, que este historiador, es un mentiroso. Porque este historiador, lo que él dice es que no están los hoyitos en las cámaras de gases en Auschwitz. Y ella lo trata de mentiroso y él la demanda a ella. Y ella en la corte, en Londres, tiene que demostrar, dice este tipo, no está inspirado por el noble ideal de saber la verdad, el ideal académico, sino que está inspirado efectivamente en negar algo con un propósito político. Que se dan cuenta cómo se distingue del científico. Y bueno, ella gana el juicio, pero bueno, les conté la película. Pero esto es un caso real, pero es una buena pregunta. ¿Puede alguien opinar, por ejemplo, como decía la ministra Santelices, que acaba de salir, la ministra de la Mujer, que la dictadura tuvo cosas buenas? ¿Qué significa eso? ¿La podemos llevar en cana por pensar eso? Es una buena pregunta, más allá de o si alguien objetivamente dice yo no estoy de acuerdo con tal medición de cualquier cosa. Hay una serie de discusiones en este ámbito que son complejísimas. Por ejemplo, hay toda una discusión que ha dado un filósofo de la ciencia que se llama Philip Kitcher sobre si es que se pueden hacer investigaciones científicas polémicas. ¿Qué pasa si yo como científico quiero investigar acerca de si ciertas razas son más inteligentes que otras? O cosas que se han dado, o género, o países, o lo que sea. Y lo quiero hacer en un espíritu científico, no quiero predeterminar el resultado. ¿Debiera publicarse esa investigación? Fuerte pregunta. Si le decimos que no, entonces de alguna manera estamos aceptando que, como dicen los gringos, you cannot handle the truth, no te la podís con la verdad, porque de alguna manera evidentemente eso va a causar un nivel de desasosiego social. Alguien va a decir, pero ojo, es una investigación descriptiva, no es normativa. Esto no quiere decir que los que salen menos inteligentes tengan que tener menos derechos, pero obviamente va a haber gente que se va a aprovechar de eso para decirlo. ¿Qué hacís con esos casos? Como siempre aquí tengo más preguntas que respuestas, Ignacio, pero... Muy, muy interesante lo que dijiste. Ahora vamos a pasar a preguntas del público. Hay 3 manos levantadas. Cristóbal Chaurille quiere hacer la primera. Le tengo que iniciar, lo desmuteo. ¿Aló? Parece que no lo desmuteé bien. ¿Aló, Cristóbal? Parece que se fue. Bueno, pasemos al siguiente entonces. Con Nicolás Ahí sí. Vargas. Ahí está. Ahí puedo prender su micrófono. Ahí estoy. ¿Se escucha? Bueno. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la conversación. Mi pregunta era respecto a este trabajo multidisciplinario que estaban comentando antes, de cómo la ciencia tiene que trabajar con la política en equipos multidisciplinarios. Y esto es una percepción personal, pero siento que los científicos por mucho tiempo no se han sentido escuchados. Y dicen, bueno, me invitan a la comisión del Senado, yo voy, pero al final lo que yo dije no importó mucho. Y ahora esta pandemia ha generado una imagen de los políticos al rescate, y estaba lleno de columnas en el diario. Daniel Matamala decía, pongamos a científicos a cargo, saquemos a los políticos, porque ellos son los que nos van a saber manejar la situación.
Y quizás hace un par de años, cuando hubiesen puesto un ministro de salud que no era médico, o algún ministro, digamos, en su tema, o sea, en algún cargo que no era su tema, hubiésemos dicho, no, él tiene que ser un experto en el tema y necesitamos un médico ahí. Entonces, ¿cómo se manejan este dualismo de que debe haber un liderazgo político, pero que tenga una validez científica que lo respalde? Entonces, como decía Cristóbal, tiene que ser una autoridad política o una autoridad epistémica en el tema. Sí, me gusta la pregunta porque me siento muy identificada también, no sé cómo es en Chile, pero en Argentina lo que contaste refleja bastante bien lo que yo percibo por lo menos. Cuando yo me refiero a algo interdisciplinario, tiene que ver, por ejemplo, con esto, con las decisiones que hoy la política tiene que tomar respecto de COVID, por ejemplo, no son solamente sanitarias, no es solamente la salud, también hay que ver la economía, la sociedad, digamos, si los ciudadanos van a soportar las consecuencias de las decisiones tomadas a largo plazo, la educación, en nuestro caso no sé cómo están ustedes, pero nosotros no tenemos escuelas presenciales desde el 20 de marzo, y eso obviamente agudizó mucho también la desigualdad hay chicos que tienen acceso a tecnología, a espacios, entornos que les permiten seguir con cierta educación a distancia, mejor, peor, pero hay una escolarización, y hay chicos que quedaron caídos del mapa. Entonces hay una tensión ahí que tiene que ver con riesgos y beneficios sumamente difíciles. Cuando yo comenzaba lo de algo disciplinario, tenía más que ver con la idea de, bueno, los epidemiólogos o infectólogos, posiblemente, estereotipo para simplificar la idea, ¿no? Digan, tenemos que quedarnos todos en casa hasta que haya una vacuna porque si no salimos y esto no lo podemos frenar y satura el sistema de salud. Alguien de educación, alguien de economía, alguien que tiene que ver con todos los negocios que están quebrando porque la economía está cerrada o muy detenida, quizás tenga otra postura. Entonces la interdisciplinariedad tiene más que ver con que estas partes, siempre cada una basándose en evidencias, puedan conversar entre sí para llegar a consensos y que la decisión que luego el político va a tomar, y va a tomar aceptando o no lo que se conversó en esa situación, haya incluido toda esta multidimensionalidad. Es cierto que un debate en el Congreso, que de hecho tenemos y tuvimos muchos, en donde se invita a científicos, suelen ser más cuestiones declarativas, por lo menos en Argentina, que yo sepa, no estoy tampoco tan metida en temas, así que con pinzas. Esa visita de científicos tiene mucho más que ver con dar evidencias para cada postura, para que después cada postura agarre y decida lo que decíamos antes de primero decido y luego elijo las evidencias, con muy poca escucha. Para que esto funcione tiene que haber escucha, tiene que haber conversaciones reales, y a veces son, no entre un científico tampoco directo, sino alguien que pueda, digamos, yo creo que necesitamos traductores entre estas comunidades, personas que armen estos puentes, porque un científico de laboratorio no tiene idea de cómo hablarle a un político no tiene idea de cómo hablarle a un científico. Necesitamos perfiles que puedan dialogar con los dos lados y poder realmente juntar las evidencias, entender las presiones que hay y la urgencia que hay para tomar decisiones y pueda colaborar en ese sentido. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Cristóbal Chaurillo, por hacerla también. Pasamos al siguiente. Nicolás Vargas. A ver, ahí está. Te vemos, pero no te escuchamos. Ahí está. Ah, espérate, no se escucha. Uy, está malo. ¿Aló? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, sí, ahora sí. Bueno, agradecer mucho la participación de ustedes como en el foro. Creo que ha sido muy importante lo que han dicho. Y les tenía una pregunta para ustedes dos. Considerando los ambientes de conocimiento de donde provienen, siendo las ciencias biológicas y las humanidades respectivamente, sale a colación la cultura del paper en la academia. En ese aspecto, la pregunta por el sentido de la universidad es muy vital. Pensando en la llamada tiranía del paper, ¿ha significado el reforzamiento de una academia autorreferente o bien ha mostrado un aporte a la resolución de problemas en el contexto de una pandemia? Eso sería. Muchas gracias. Cristóbal, si puedes partir tú.
Yo creo que por el tiempo va a tener que responder uno, perdón por lo mala onda, No, para poder entonces también que hacerlo así. responda Guadalupe, por favor. ¿Sí? Bueno, pero bueno, lo digo muy cortito igual. Hablar de la tiranía del paper y de la academia y de la universidad, eso es otra charla, punto. Pero para ir a lo concreto, hoy lo que está pasando con COVID-19 es que todos los tiempos se aceleraron, se están publicando investigaciones que se hicieron hace un mes, eso en nuestras áreas por lo menos no existe, es Sí. rapidísimo, pero también se está publicando mucha basura. Y eso es una complicación que yo creo que la vamos a terminar pagando en unos meses. Hoy estamos muy metidos en el huracán para darnos cuenta, pero creo que es tal la presión que hay que realmente, aunque hay mucho de bueno en esta aceleración de los procesos, eso nos va a dejar complicados un poco a mediano y largo plazo. Pero tiranía del paper lo dejamos para otra ocasión. Y en todo caso, yo muy brevemente, Nicolás, yo creo que se puede jugar con las dos piernas. No es fácil, pero es lo que deberíamos hacer. Yo creo que hay ciertos lenguajes y ciertos círculos que te requieren un nivel más riguroso, más analítico, el paper, ¿cómo se llama?, que leen 4 personas, pero básicamente como que te pone un timbre de que llegaste al edén de la rigurosidad analítica, y después también tienes que ser capaz de comunicar eso de otra manera a través de distintas instancias como estas o muchas otras. En todo caso, la Academia Chilena, por lo menos, hablo por la chilena en este caso, después del estallido social, mucha se puso a escribir sobre lo que estaba ocurriendo. Ustedes son muy jóvenes, pero hay una película de Superman 3 donde muestran a Superman cuando se pone malo y va donde la Torre Pisa y la arregla. Y el tipo que vendía los souvenirs los rompe todos. Y después cuando se acaba la película, Superman vuelve a ser bueno y vuelve a inclinar la Torre de Pisa. Y el tipo los souvenirs había hecho todas las torres rectas ahora y las mira y tiene que romperlas de nuevo. Bueno, a nosotros nos ha pasado eso. Todos estábamos en algo, el estallido social nos hizo call for papers y cambiamos todo el registro del estallido social y de repente en marzo, ¡pum!, todo el registro a la pandemia. Pero he visto a mis colegas súper tratando de vincularse o vincular sus investigaciones con lo que está pasando. Quizás por las características tectónicas de lo que está pasando, que muchos sienten que todo lo que estaban investigando antes no tiene sentido si es que no le das un nuevo foco. Muchas gracias por su respuesta. Y gracias, Nicolás, por la pregunta, muy, muy buena. Pasamos a la siguiente. Bajó la mano. Cristian Navarrete. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, se escucha perfecto. Ya. Un poco en relación a lo anterior, pero no en la misma línea, pero en relación a las universidades. Ahora hace poco, no sé si fue hoy día incluso, salió, creo que fue espacio público, diciendo que una posibilidad frente a la pandemia era que la Chile y que la Cato quedaran como un cuerpo encargado de mostrar la evidencia y qué ruta debe seguir el país. Algo así se propuso como una idea. Y me hace pensar en ese sentido, para ustedes, ¿qué rol creen que juega la universidad en esta relación entre política y ciencia? Porque hablaron de que se pueden formar grupos multidisciplinarios, que pueden haber mediadores entre políticos y científicos de todo esto, pero ¿dónde quedan las universidades en esto? Si es que tienen un rol, por supuesto, porque puede que no. Yo confieso que no lo tengo, me parece una pregunta muy interesante, no la tengo tan reflexionada para dar una respuesta a conciencia, pero creo que la universidad es clave para generar el conocimiento y debe ser protegida en ese sentido. Después, si son los interlocutores adecuados, no estoy tan segura, pero lo dejo ahí. Sí, yo le daría una vuelta a qué es lo que nos referimos usualmente cuando hablamos de sociedad civil. Porque se ha hablado mucho de la participación de la sociedad civil, y de hecho una de las gracias de la democracia es que a diferencia de un autoritarismo tecnocrático, un despotismo tecnocrático, la sociedad civil se involucra con las autoridades democráticamente electas, y en la sociedad civil muchas veces metemos expertos, gremios, porque ojo, el colegio médico es un grupo gremial, o sea, hay expertos, pero es una representación gremial,
académicos, y metemos todo eso un poco en el mismo saco, ¿ah? Los expertos, la sociedad civil, y quizás sería interesante ser más específico respecto a qué nos referimos ahí adentro. Pero yo usualmente cuando pienso en las universidades pienso como en ese gran mundo, expertos, sociedad civil, centros de estudio. No he hecho todavía una diferencia muy fina. Pasamos a la siguiente pregunta. Ignacia Enríquez, sorry que antes se me corrió los participantes, por eso no te había visto. Dale. ¿Ahí sí? Sí, gracias a los dos por estar acá. He aprendido mucho y hay muchas palabras que no he entendido, pero las voy a estudiar un poquito. Eh, mi pregunta es un poco como pensando hacia el futuro con el tema del COVID y un poco lo que mencionaba Guadalupe de esta carrera que hay como que está pasando mientras que nosotros estamos aquí tratando de sobrevivir una cuarentena, hay como que por detrás hay una carrera, que imagino una cuestión gigante en verdad de quién saca la primera vacuna, como quién la está financiando, me imagino laboratorios como Bayer, no sé, por detrás, porque en verdad el que saque la vacuna, o sea, se va a forrar, digamos, y como que hay un tema político ahí de como ético del costo, etcétera, súper importante. Y también súper importante lo que mencionaba Guadalupe, como de que puede salir una vacuna mala, entre, como simplificando las palabras, y existiendo negacionistas al poder como son Trump o de repente puede ser Bolsonaro, cómo nosotros como sociedad civil accionamos frente a eso, como frente a un problema tan grande pero que va a tener tanto impacto sobre nosotros, como qué podemos hacer. Y también una colita de una segunda pregunta, que la gente, las personas de nuestra generación normalmente nos relacionamos con las noticias por Instagram, como medio rápido, que Canal 13, por ejemplo, pasa desde subir noticias importantes hasta subir memes, hasta subir cosas como se está desarrollando una nueva vacuna y como que genera mucha información que puede ser muchas veces irresponsable. Entonces, ¿cómo nosotros balanceamos esta información que nos llega de estas pequeñas luces de una carrera como por una vacuna con lo que en verdad está pasando que puede ser súper peligroso, como que es potencialmente muy peligroso? Son muy interesantes las preguntas y trato de responder por una cuestión de tiempo más bien cortito, ¿sí? Pero ojalá si pudiéramos seguir charlando. Primero, es muy posible que salgan varias vacunas. O sea, alguna será la primera, pero hay muchas en estudio y para este tipo de cosas es muy probable que salgan varias. Y después se irá viendo, ¿no? ¿Cómo puede actuar la sociedad civil? Yo creo que quizás no es algo de un día para el otro, pero creo que tenemos mucho todavía por lograr en mirar a digamos, a las personas que están tomando las decisiones y que nosotros pusimos en el poder, mirarlos con mucho cuidado y si se equivocan, digamos, que nuestro voto, digamos, refleje eso la vez siguiente, digamos, ser muy críticos y muy exigentes y que ellos sepan que los estamos mirando. Hoy eso mucho no se da, por lo menos hasta donde yo sé, y creo que se puede lograr y que si mejoramos también la educación y tener ciudadanos más formados, más alfabetizados científicamente, en un amplio espectro, no de saber un tema científico, sino de entender cómo funciona la ciencia y por qué es importante que los decisores incorporen la evidencia, suma, por lo menos suma un montón. Y lo que decías de Instagram y de la comunicación hoy, sobre todo para la generación de ustedes, que encima vi que hay otra que es TikTok, hasta Instagram llegué, ya a TikTok ya no llego, es muy difícil, no creo que tengamos muy claro cómo hacer. Por supuesto, ninguno de ustedes, digo, de la generación de ustedes, solamente se informa por memes y saben diferenciar una cosa de la otra. Yo admiro mucho a los comunicadores, hay comunicadores muy buenos que se dirigen en un lenguaje apropiado para los sub-25 y yo no lo sé hacer, los miro con mucha envidia, pero creo que hay ahí algunos ejemplos, quizás son contados con los dedos de la mano, pero de cómo se puede realmente hacer una buena comunicación sin ceder, sin hacer una cosa larga, aburrida o de viejos. Y también creo que se puede lograr un montón. Yo respecto a la vacuna te voy a decir, Ignacia, que esto está con un meme. ¿Has cachado ese meme que dice como shut up and take my money? Como, si es que la tienes,
¿Dónde firmo? Pues yo creo que ese es el nivel de dramatismo hoy día. Pero te voy a responder con una reflexión geopolítica. Uno suele pensar que cuando en el mundo hay un hegemón, alguien que la lleva básicamente, como ha sido Estados Unidos prácticamente en los últimos 100 años, ese hegemón que salió al rescate de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que estableció los términos de su esfera en la Guerra Fría y después exportó la democracia liberal a prácticamente todas partes del mundo, incluso la fuerza, uno esperaría que el hegemón lo que haga es proveer públicos globales. Y aquí lo que me parece más interesante respecto a lo que va a pasar es, no sé si tengo tanto miedo, después podéis cobrarme esto y decirme que fui un ingenuo, no tengo tanto miedo de que las farmacéuticas vayan a cobrarnos tanto por la vacuna, porque yo creo que en esta estamos todos necesitados de que esta cuestión se empiece a activar. No nos sirve un mundo pobre, porque cuando llegue la farmacéutica a cobrarle a los pobres no va a tener a quién cobrarle. Me parece que en este caso lo que necesitamos es un nuevo hegemón que provea bienes públicos globales. Así de, no sé si va a ser China o no, pero ya lo viste haciendo un poco de soft power, mandando médicos a Italia, por ejemplo. Es cosa que Estados Unidos renunció a hacer. Puede ser las contingencias de la vida que justo tocó que Trump estuviera a cargo del gran hegemón que antes proveía bienes públicos globales. Pero hoy día me gustaría ver cómo otros países tratan de proveer esos bienes públicos globales y ojalá que con la vacuna pase eso. Puede ser el momento que defina el equilibrio político global a nivel mundial. Gracias, Nacho, por la pregunta y por la respuesta. Ahora pasamos a la última pregunta del público, que es de Martín Leguas. Bueno, mi pregunta es súper corta y es para los dos también, que se habló mucho como de... Se cortó. ¿Hola, Martín? Se quedó congelado, Martín. Se cortó, sí. Respecto. Sino que la escriba. Eso, Sí. dile que te la escriba, ¿o no? Sí, lo pusieron en el chat. Puchita. Oh, desapareció. F, ponen todo en el chat. Se veía buena la pregunta. Eso. Se veía súper asertiva. Ahí volvió, ahí está. Está entrando de nuevo, así que... BTR Moments. Puede fallar. Momento BTR. Martín, ahí te desmuteé. Ahí sí. ¿Se Buenísimo. escucha? Sí, ahora hay dos Martín, uno congelado Sí. al lado y el del... Sí, el internet falla con el mejor momento. Pero mi pregunta iba, ¿cómo cada uno de nosotros en el día a día podemos incorporar, lo que estaba hablando de tu columna, Cristóbal, que cuestionabas que quizás como tu principal vertiente política no es la solución en este momento, ¿cómo nosotros podemos contagiar con este sentimiento de que podemos estar como más autoconscientes de nuestro mismo como cognición el día de mañana? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos, vemos, por ejemplo, no sé, para el estallido social, que era, vemos un gráfico que iba en contra de los carabineros, que es la policía acá en Chile, y lo compartíamos al tiro. Y después podía haber, no sé, más evidencia que decía que quizás no era como el más, como el más verdadero, se le podría decir, entre comillas. Si nos quedamos piola. ¿Cómo forjamos esta cultura de estar conscientes de nuestros sesgos y culturizar a los demás? Porque si que solamente uno dice como que anda dudando con todo lo que piensa, los que no se lo piensan dos veces son los que llevan la batuta. Entonces, no sé qué piensan ustedes. ¿O cómo se puede hacer? Ya lo voy a hacer yo antes porque para que Guadalupe después cierre, porque yo creo que este es un tema que ella tiene una propuesta más clara que la mía. Lo primero es que me parece que reconocer el sesgo cognitivo, esto es como reconocer el alcoholismo. El primer paso es reconocer el sesgo cognitivo. Hacerse como que uno es el que es capaz de evaluar con completa imparcialidad toda la evidencia, me parece que aquí es el primer problema. Reconocer que nosotros aceptamos o rechazamos la evidencia según si confirma o no nuestras creencias preexistentes me parece que es importante. De ahí, el segundo paso
debiese ser, y aquí yo me subo un poco a la teoría de Guadalupe, el conversar con otros, el conversar con gente que piensa distinto, porque de eso se trata justamente la democracia. Ahora, entiendo que los incentivos de la política no vayan en ese sentido. Ahora, la pregunta que van a tener que jugar ustedes como dirigentes, sea universitarios o en el futuro, Martín, ahí tenemos 10. es qué dirigentes quieren ser. Hay algunos dirigentes que han hecho su vida política tratando de satisfacer a la tribu, y otros dirigentes políticos que a veces han sacrificado su capital para extender puentes y conversar con otros. Y ustedes podrán revisar la historia para ver quiénes fueron finalmente los que recordamos, los exitosos y cuáles no. Mandela, por ejemplo, es uno que se sentó a conversar con otros a pesar de haber tenido una historia de opresión fuertísima. Y esto es una cuestión que es importante, yo no sé, la mencioné muy rápidamente en una entrevista el domingo, pero hay que también entender que sentarse a conversar con otros, con el que piensa distinto, desde la perspectiva de aquel que sufrió o aquella que sufrió la opresión y que siente que está todavía ahí en carne viva, es de alguna manera validar al opresor. Entonces, no, tampoco tomaría una posición, incluso en este caso, que supuestamente es la posición que conversa, tampoco transformaría en esa posición de libertad de expresión, conversación y diálogo en una posición que moraliza a aquel que no se quiere sentar a conversar. Hay que entender que hay sesgo cognitivo, pero también hay que entender que hay ciertas experiencias personales que hacen que para mucha gente sea difícil juntarse a conversar con el otro. Y hay que tratar de facilitar esas experiencias. No tener enemigos es un lujo. Pero en general en política uno construye sus coordenadas sabiendo quiénes son los tuyos y quiénes son los otros. Creo yo finalmente que los que dejan de ser líderes partidarios locales y se transforman en grandes figuras son los que son capaces de construir esos puentes y hacerle ver a la medida de lo posible de su grupo, ¿eh? Porque liderar es frustrar expectativas a un nivel soportable. No vas a dejar a todos contentos, va a haber un grupo que te va a odiar y va a pensar que eres un traidor. Siempre vas a asumir ese costo si quieres liderar y construir puentes, pero quizás son los costos que haya que pagar para hacer política. En serio. Me encantó. No lo voy a enfocar más tanto desde el lado de la política, porque, bueno, claramente tengo mis posturas, pero no es un tema que domine y en el que sea experta, ni mucho menos. Pero sí más desde lo que es digamos, la construcción de un ciudadano que tenga herramientas para lidiar con este mundo complejo, ¿no? Me gustó esto que decías, Martín, de qué pasa si nosotros nos ponemos a dudar y a pensar todo dos veces. Es como que les dejamos el campo a los que no piensan nada y van para adelante, ¿no? Lo dijiste mucho mejor que yo, por supuesto. Espero haberte entendido bien, por lo menos. Primero, yo creo que no somos tan pocos los que dudamos. Yo creo que somos muchísimos. Quizás estamos muy callados. Y ese silencio es un silencio que tiene un potencial poder si es capitalizado. Yo me imagino que pueden aparecer líderes capaces de inspirar a personas que ven el mundo de esta manera. No son los más comunes. Hoy estamos viéndolo en todo el planeta. Básicamente hay mucho beneficio de las clases políticas dirigentes, no de todas, por supuesto, en algunos países es muy evidente, de provocar esta polarización, excluir gente de la conversación, de plantarse en una posición de poder y de decir, bueno, se hace lo que decimos nosotros porque estamos en el poder. Bueno, pero después gana otro y el poder lo tiene otro y todo tiene patas cortas, digamos. Una construcción ciudadana realmente valiosa, que pueda entender también que hay matices, que hay contradicciones, que hay idas y vueltas, que si un día pensamos una cosa y al otro día pensamos otra, no estamos traicionando grandes ideales, sino que sencillamente cambiamos de opinión porque aprendimos algo nuevo. Hay mucho que podemos hacer nosotros como individuos y que creo que también predica con el ejemplo. No es moralizar al otro, no es plantarnos en una posición de, uy, qué geniales que somos lo más, todos tienen que ser así, ni mucho menos. Primero, porque no es cierto, y segundo, porque además cae muy mal y tampoco funciona. Pero creo que hay muchas personas con este perfil
que buscan otro tipo de liderazgo, que no es el líder que se planta en todo lo sé y soy infalible, que creo que es un daño tremendo que estamos viviendo hoy en un montón de democracias, y que hay en ese sentido mucho camino todavía por recorrer. Muchas gracias por sus respuestas. No tenemos ninguna otra pregunta más. Cristóbal, te veo como concentrado. Tal vez estás preparando algo para decir o... Estoy tomando nota, siempre estoy tomando nota. Ah, ya, perfecto. Ya, que tampoco te quería cortar si es que querías decir algo. No. Ya, dejé en el chat el libro de Guadalupe, que está gratis, como dijo ella, por si a alguien le interesa. Buenísimo. También Cristóbal sacó un libro, creo, la semana pasada, que Aquí un libro, sí. también pueden, no está gratis en internet como este, pero ese. Desde mañana en librería. La librería está toda Yes. cerrada, pero... Bueno, muchísimas gracias a todos los que asistieron. Fueron más de 50 personas sumando lo que hubo acá y en YouTube. De hecho, yo diría que más de 60. Así que estamos muy contentos desde el Nodo de Ingeniería. Gracias, Cristóbal, por haber venido, por tu participación. También Guadalupe, allá es una hora más. Allá son las 11, 10:30. no, son las 10:30, así que muchas gracias. Estuvo muy buena la conversación. Gracias a todos los que preguntaron, a los que participaron. Y eso, pues, nos estamos viendo. Gracias a Muchas ustedes gracias por la por interesarse por este tema y un placer conocer a Guadalupe. Gracias a ustedes la conocí, así que Igualmente. Eso. Chao, muchas Nos gracias. estamos Suerte. viendo en redes sociales. Chao. Chao, chao. Estamos los real nomás al final.